Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un relato más de los que puedes disfrutar aquí en Anécdotas del Arte y la Historia en el canal de Alsacia Hard. Vamos con el siguiente relato. El siguiente relato se llama Sin morir, estaba muerto. Esta es leyenda de la calle de la Fiscalía de Castilla, que cambió el nombre por Arcinas, después por Segunda de las Moras y hoy le dieron el de República de Bolivia. No le importaba a don Gonzalo que fuesen bonitas, que fuesen feas. Don Gonzalo Venegas de Quesada, como Vicente Fox Quesada, era ecléctico en la elección. Le gustaban de todas las mujeres, absolutamente todas, sin preferencias. Pero de ninguna mujer se enamoraba, sino que únicamente tenía un obstinado capricho por ella hasta que satisfacía sus malos deseos. Y luego, abandonada, dejábala y se iba a otra, con exaltado ardimiento, hasta conseguir lo que quería, y después a otra más, siempre incansable, sin apagar nunca sus ansias quemantes. Era un ejercicio singular andar robando corazones y ensuciando virginidades. Maldito hombre este, a su voluntad había encadenado muchas voluntades. Detrás de sí no dejaba el mal caballero a lo largo de toda su vida, sino desesperaciones, lágrimas y arrepentimientos, que fueron a refugiarse muchas veces en los conventos para esperar allí el perdón por sus pecados de amor. ¡Qué vida esa de don Gonzalo! Dedicada toda ella por entero a menoscabar honras, a derribar la entereza de las vírgenes. Su vida siempre estaba cautiva en los lazos de la concupiscencia más abyecta, salpicando de veneno las flores de las virtudes. Su gozo era inquietar doncellas, manchándoles los candores de su pureza. Envenenaba el sagrario de la conciencia sin el menor remordimiento, todo risas, con suavidad melosa en sus palabras, con las que sabía derretir negativas. Era pérfido y ruin don Gonzalo Venegas de Quesada. Todas las maldades resplandecían en el fondo de sus ojos verdes. Era un enamorador de oficio, hidrópico de deseos. El diablo lo guiaba hábilmente en su camino de perdición. Estaba Belcebú declarado en favor suyo y le allanaba con toda delicia cualquier dificultad para que alcanzara la flor del placer, para que su pasión gozase satisfecha. No le bastaba todo el corazón para la plenitud de su gozo. Por un solo deleite daba años de vida, don Gonzalo. Pasaba sus días en sones, bailes y danzas, bañándose como en agua rosada en sus vicios. Navegaba como por un mar de dulzor. Era un aranjuez de todos gustos. Vivía este hombre prosperado y abastado de riquezas, pues que siempre le corrió buena dicha, pero eso sí, no daba paso sin pecar, no hacía cosa buena nunca, no había torpeza que no ejecutara, y con escándalo siempre. Este marco del escándalo lo ponía alegre a sus hechos. Estaba oscurecido de abominaciones y por eso tenía el alma sucia como un corral de vacas. A juzgar por lo que hacía, parece que se declaró por enemigo de Dios, desatendiendo todas sus santas leyes. Iba totalmente contra la razón, pues siempre tuvo malas intenciones y peores obras, y se deslizaba constantemente en perversos deleites y superfluidades.
No era don Gonzalo Venegas de Quesada, sino una mala bestia, con un cerón de estiércol a cuestas, un muladar cubierto de nieve. Pero con padres, con maridos, con hermanos de las desdichadas seducidas que lo llamaban a disputa, tuvo desafíos frecuentes y siempre salió victorioso, pues era hábil y artero esgrimidor. Con mañosa habilidad se ponía en armas contra cualquiera, y solo uno que otra vez le pasó muy de cerca la muerte, en la punta de una espada, en la bala de un pistolete. Pero gallardo, salaz y feliz, seguía en sus constantes conquistas sin importarle el decoro de ninguna mujer, ni tampoco el hombre que se le interpusiera, pues buenos medios tenía don Gonzalo para deshacerse de él. Por todo esto, era el terror constante de la pacífica ciudad. Y lo que se contaba de este caballero no tenía fin, y aún sus cosas se hacían mayores salir de labio en labio, aumentándole la fama siniestra. A todos los corazones puros, ingenuos, los llenaba de miedos y espantos. Atemorizaba como visión del infierno. Apenas ponía el verde maléfico de sus ojos encima de una doncella, la pobre criatura sentíase toda frágil y desvalida, y su ingenuidad candorosa no podía oponer ninguna resistencia a aquella atracción mala e irresistible. Para conquistar la gratitud de una dama que lo desdeñaba, pagó bien al cochero a fin de que desbocase a las mulas del coche, y él partió con su ligero caballo cuatroalbo a darle alcance al carruaje, y sacó en sus brazos desmayada a la desdichada señora, cuyo marido, lleno de agradecimiento, lo llevó a su casa hidalga para regalarlo espléndidamente por el bien que le había hecho de salvarle a su esposa. El Cándido, el buen señor, no supo lo que hizo al meter al gavilán en el palomar, porque don Gonzalo, con su terrible habilidad, le robó pronto a la mujer y al poco tiempo se la devolvió como cosa inútil. Se enamoró de la hija de don Donato Pérez Beleña, cirujano que era del Hospital Real de Indios, en donde tenía habitación, y el 19 de enero de 1722, después de que se representó la pieza Las ruinas de Jerusalén o Desagravios de Jesucristo, en el teatro que había en esa enorme casa y el que alquilaban los Hipólitos para con sus productos sostener la benéfica institución que tenían encomendada a su cuidado, después de esa comedia, no se supo de qué medio se sirvió el tal don Gonzalo. El caso es que ardió el Coliseo y parte del hospital, y luego se presentó decidido y valeroso a salvar a la muchacha, en quien había puesto sus pensamientos pérfidos. Y tras de arrodillarse muy beato frente al Santísimo Sacramento, entre cánticos llevaron los padres agustinos ante el formidable incendio para que lo extinguiera, se lanzó decidido entre las llamas y sacó en los brazos a la damisela, que a poco fue una de sus desventuradas víctimas, pues en el tumulto de la quemazón se la llevó a donde él solo sabía. También en un lujoso paseo que en el lago de Texcoco ofrecían a sus amigos unos ricos señorones, barrenó la canoa en la que iba una cierta dama a quien cortejaba, y como procuró que la frágil embarcación estuviese aislada cuando el agua la invadió, hizo el simulacro de un arriesgado salvamento con gran derroche de valor, lo cual ya le valió lo que él quería, el favor de la señora, y aprovechó su agradecimiento de manera perversa el diabólico de don Gonzalo. Sabía fingir oportunos desmayos para caer en un tibio regazo de mujer y darle así
largo gusto al tacto. Ay, qué puerco este cuate. La ciudad estaba indignada contra él, lleno de furor por una gran villanía que cometió. Don Gonzalo Venegas de Quesada no sabía hacer sino cosas indignas. Seguro era del pan. Se andaba bebiendo los vientos tras la gracia inocente y pueril de la hija de los ricos señores de Torregrosa, pero era desdeñado de la frágil doncella, Matilde, de tersos ojos azules. Para vengarse de que se resistiera a sus malos deseos, dio una fuerte suma de dinero a la lavandera de la casa por toda la ropa sucia de que estaba encargada, y el muy bellaco la fue a tender en los balcones y ventanas de su morada, con un rótulo de cada pieza que decía a quién pertenecía, si al grave don Anastasio, si a su mujer doña Susana, o si a Matilde, la de ojos ensoñadores, o bien a su tía, la gruñona y repolluda doña Filomena. Repolluda. Además, cada prenda tenía alguna explicación adecuada y terrible para aclarar algo que en ella se miraba. Gran muchedumbre había ante la casa de don Gonzalo, en contemplación de aquellas ropas sucias, leyendo las chocarreras explicaciones que tenían. Airadísima estaba toda la gente en México por aquella acción indigna, pero ansiosa iba a fisgonear y a leer aquellos letreros que, muy en secreto, se confesaba con íntima complacencia que eran chistosos. Fueron mandados alguaciles a retirar aquellas ropas, y don Gonzalo los dejó entrar en la casa sin resistencia alguna. Pero en el patio se les echaron encima los numerosos criados, juntos con muchos zampones pagados para el caso, y les dieron una gentil tonda, tremenda, horrorosa paliza, y a los 8 que fueron los echaron luego, uno tras otro, a la calle, por los balcones. Y al que con la caída no se le rompieron las piernas, se le quebró un brazo o ambos, o se le rajó el cráneo, o se le estropeó el costillaje de modo lamentable, o se le hizo trizas la nariz. Quedaron los desgraciados alguaciles hechos un desastre por las graves consecuencias de las caídas. Empeoradas estas con la rociada de leña que antes habían recibido muy a disgusto suyo. Mas subió el indignado enojo de la ciudad por este proceder de don Gonzalo. Pero como temió el bárbaro señor que fuese más a fuerza a prenderlo, pues no era tan sandío para darle coces al aguijón. Se retiró a lo secreto y escondido de la casa de un fullero, un amigacho, mientras que se ponía a derramar plata y oro para comprar la impunidad. Ah, ya ven cómo esto de la corrupción pues está muy arraigado en México desde épocas coloniales. Bueno, justamente los mexicas, los mesoamericanos no permitían la corrupción, tenían penas muy severas, pero nada más fue cuestión de que llegaron los conquistadores españoles como toda esta runfla que traía el Hernán Cortés y ven, corrupción, corrupción, corrupción. Ah, mientras se ponía a derramar plata y oro para comprar la impunidad, torciendo el rigor de la ley. Él siempre había comprado la justicia y sabía que el peso del dinero dobla hasta las voluntades más firmes y baja cualquier rigor hasta convertirlo en dulce e indulgente bondad. Ya había empezado a dar hábiles unturas a la péndola de algunos jueces y escribanos, y hasta un inflexible oidor le sobornaba la voluntad con regalos para atraérselo y de paso, claro está, lograr también a la hija. Pronto, con esos medios, volvería a salir a la calle, no solo perdonado de sus delitos, sino hasta con disculpas y exquisitas satisfacciones por haber cometido con él el imperdonable error de perseguirlo por una cosa tan insignificante, tan baladí. Tal vez hasta se lamentara no haberle dado un buen premio.
Él necesitaba salir a la calle porque tenía una ya entre ceja y ceja el sabroso antojo de una sobrina del prebendado Castorena y Sánchez. Una noche se echó a la calle don Gonzalo Venegas. Solitaria, en gran quietud, estaba la del Relox, por la que iba muy envuelto en su capa. De pronto salió de la Perpetua, de la calle o de la iglesia, la Perpetua, una dama. Don Gonzalo pensó en el acto que sería una de las del cinturón dorado. Blanco y vaporoso era su traje, pero la espesa neblina negra de un velo le cubría el rostro. Acelerada iba la dama, ágil, airoso era su andar. Dejaba tras de sí una estela de perfume suavísimo. Don Gonzalo apresuró el paso y ella volvía de vez en vez la cabeza, como para invitarlo a que la siguiese. Sonreía satisfecho el caballero. Fácil era la conquista. ¿Qué importaba que fuera loca de su cuerpo, fácil moza del partido, de las de casa llana y vacía, y venta común, o dama de recato, o de alta alcurnia? Una calle, otra más, y varias hasta llegar a la calle de Arcinas. Ya le iba a dar alcance don Gonzalo cuando ella se le esquivó, empujando una puerta que se dio en el acto a la ligera presión de su mano enguantada, y se fue veloz por el zaguán en sombra, sonando el leve cascabel de una risa, como respondiéndole a la voz buena de la fuente que estaba adormeciendo un ciprés que ya cabeceaba de sueño en medio del patio ancho con columnas. Don Gonzalo la siguió gozoso. La casa estaba envuelta en un gran silencio. Solo el agua que fluía mansa lo turbaba melodiosamente. La dama subió la escalera. Don Gonzalo tras de ella. Cruzó rápido el corredor. Ya casi le rozaba a don Gonzalo la vestidura blanca y olorosa. Y hasta la iba a tomar por un brazo cuando ella entró por una puerta de talladas jambas en un pasillo estrecho, resonante, al final del cual se veían unas luces. Penetraron en una habitación. En el centro de la desmantelada estancia estaba en el piso un gran paño negro y sobre él tendido un ataúd con un difunto alumbrado por 4 cirios, no en blandones, sino pegados en el piso, o sea, muy, muy humilde. Junto al féretro se hallaban de rodillas un caballero y una dama. Enlutado él, con amplio manto ella. La señora fugitiva se arrodilló también y le puso al cadáver un beso leve en las manos descoloridas que tenía cruzadas. Se alzó y se fue ágil, ligera, a la habitación continua, cuya puerta de cuarterones se abrió sola y lentamente para darle paso. Un ceñudo anciano estaba junto a esa puerta, por el lado de adentro. Tenía una de sus manos blanca, larga y fina, puesta sobre el pecho. De ella le pendía un rosario. Don Gonzalo se estremeció largamente. Un grito se le quedó ahogado en la garganta. Ese anciano caballero era su abuelo, don Lesmes de Villaurrutia. Su actitud era la misma que tenía en un viejo retrato resquebrajado que estaba en la cámara de su casa. Se empezó a llenar de pavor y de sobresalto don Gonzalo. Alargó la mirada y descubrió que el caballero arrodillado era don Pedro Antonio, su padre, muerto hacía más de 10 años. Y la dama del manto era su madre,
doña Guadalupe de Quesada, también fallecida hacía mucho tiempo. Ellos lo miraron a su vez con una mirada impasible, pero llena de dolor, de piedad, e inclinaron luego la cabeza con abatimiento. Don Gonzalo estaba inmóvil, el vigor huyó de su ánimo, le temblaban las carnes de espanto, se le quedaron heladas. Fueron sus ojos a posarse, llenos de ansia azorada, en el difunto, y un escalofrío le subió en el acto por la espalda, ramificándosele muy sutil por todos los miembros. El que estaba rígido en el ataúd era él mismo. Su barba rubia y su cabellera ensortijada eran aquellas. Su traje recamado, o sea, muy bordado, muy adornado, era igual al que llevaba puesto, dorado y negro, y hasta tenía el ligero desgarrón que se tocaba en ese momento. Estaban sus ojos abiertos y se le veía el verde líquido de las pupilas satánicas en sus mismos ojos. Dio un enorme grito don Gonzalo al reconocerse idéntico en aquel muerto y sintió cómo se le iban las fuerzas desvaneciéndose. En gran conmoción estaba el convento del Carmen. En la portería había aparecido esa mañana un humilde ataúd de pino con el cadáver de don Gonzalo Venegas de Quesada. No sabían los buenos frailes carmelitanos quién lo llevó ahí. Cuando el hermano portero, viejecito, suave y candoroso, abrió el portón, vio en el zaguán ese féretro entre 4 cirios ya casi consumidos, pegados en el suelo entre chapas de cera cuajada. Un padre dijo que oyó por la noche doblar las campanas de la iglesia. Otro fraile también aseguró que había escuchado ese toque funeral, largo y gemebundo. Eso era todo. ¿Qué les parece, amigos? ¿Qué les pareció esta historia? Dice Colibrí, otra vez un retrato tétrico. Sí.